Buenos días, Dios les bendiga. Un saludo cordial para todos los que se conectan conmigo en esta mañana. Para los que con posteridad ven este video, un saludo fraternal. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Son las 7:01 del 23 de febrero del 2021. Ya se acabó este mes. El tiempo está pasando muy rápido y damos gracias a Dios porque es su misericordia la que nos sostiene en medio de estos tiempos extraños. Aun cuando Él quisiera que esto continuara así por siempre, pues Él es el que nos sostiene de manera fiel y el que permite que estemos vivos. Oremos y damos paso a nuestra reflexión del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Espíritu Santo, gracias porque por tu misericordia estamos aquí, estamos vivos, podemos presentarnos delante de ti, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tu palabra nos hable, Señor, que no sean las palabras de Juan, que no sea algo como si fuera una especie de conferencia de motivación, sino que sea tu palabra la que hable a los corazones y a las vidas. Señor, sé tú obrando de manera maravillosa, Señor. Sé tú obrando de manera preciosa, hablando a través de tu palabra, oh Dios, que traspase nuestra vida y nuestro corazón. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hemos visto que las características de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo son que son pobres en espíritu, reconocen su necesidad espiritual, que lloran, se duelen de esa necesidad, de esa condición miserable, y son mansos, o sea, no solamente se conduelen de su condición, sino también se tienen un concepto correcto de lo que son. Y es que si no fuera por la gracia de Dios, estarían muertos en sus delitos y pecados. Ahora bien, una consecuencia de todo esto es tener hambre y tener sed de qué. Dice la palabra de justicia, ¿y esto a qué se refiere? A tener hambre y sed por las cosas de Dios, a tener hambre y sed por aquello que Dios nos demanda, a tener hambre y sed por hacer lo correcto. Podemos decir que esta hambre y sed está en tres dimensiones. Primero, la parte legal. La palabra justificar significa que somos redimidos, que nuestra justicia no es propia, sino que ha sido imputada por la justicia de Cristo, quien cumplió la ley, ¿cierto? Entonces nosotros somos justos por Cristo. El tener hambre y sed de justicia significa entender que somos justificados por Cristo. Significa que nosotros no alcanzamos el reino de Dios por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo. No somos salvos de la muerte, de la condenación eterna, por lo buenos que seamos en nuestras fuerzas, sino por la bendita obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la que nos liberta del pecado. Solo Jesús cumplió perfectamente la ley. Los judíos no alcanzaron esa justicia porque ellos querían hacerlo a su manera. Y hay muchas personas hoy en día que quieren alcanzar el cielo a su manera, alcanzar a Dios a su manera, a través de las buenas obras, a través del yoga, de la meditación trascendental, de las esencias, del tai chi, no sé, cualquier cosa. Pero así no es, hay un solo camino y es Cristo. Porque Cristo fue el que se presentó como sacrificio delante del Padre una sola vez y para siempre,
para el perdón de nuestros pecados. Eso en cuanto a la justicia legal. También hay una justicia moral que nosotros debemos alcanzar. Mateo 6:33 dice que busquemos el reino de Dios. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Aquel discípulo de Cristo que ha sido redimido por Él busca hacer lo correcto. Fuimos salvos para caminar en buenas obras. Fuimos salvos para caminar en buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras se refiere a hacer lo correcto, que es lo que hablamos de justicia moral, hacer lo correcto, lo que es agradable a Dios, lo que Dios prescribe en su palabra que debemos hacer, ¿cierto? Pero esto no se va a dar si nuestro corazón no se ha arrepentido, no se ha regenerado. Aquel que es nacido de nuevo es aquel que va hacia nuevas obras. Es aquel que tiene hambre y sed por hacer lo que a Dios le agrada, por cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Ese es el que tiene hambre y sed. Asimismo, también no solamente se refiere a nuestras obras, sino también hacia nuestra actitud a los semejantes. ¿Sí? Es tener un concepto correcto de justicia social, de equidad, es ser buen ciudadano, ser buen esposo, ser misericordioso, ser compasivo, sufrir con la necesidad de la gente y ayudar. Por eso dice en Romanos 12, lo leo. Por consiguiente, nuestro Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo leo en otra versión. Palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Se da cuenta? No dejemos que el mundo nos guíe y que sea nuestro modelo, sino que debemos ser transformados. Debemos dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Cómo? A través de las escrituras. Las escrituras son las que nos dan eso. Pero para poder llegar a esa transformación debemos tener hambre y sed. Esa hambre y sed que el Espíritu de Dios coloca. Esa hambre y sed por buscar más de Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. No tiene sentido en absoluto que yo diga, sí, soy un pecador, reconozco que delante de Dios mi condición es miserable, porque soy un indigno pecador, porque soy una persona que ha estado en rebeldía contra Dios. De nada sirve reconocer y llorarlo con lágrimas, y de nada sirve reconocer que si no fuera por su misericordia los demás ni siquiera nos verían a la cara, ni siquiera nos tratarían, porque somos viles y despreciables y somos rebeldes.
obstinados y orgullosos. De nada serviría reconocer eso si no tenemos hambre y sed por cambiar, por seguir adelante. No solamente es ver el pasado para reconocer lo mal que hemos hecho, sino que tomar el punto de inflexión que es Cristo, y sabiendo que Cristo hizo la obra en nosotros y ha comprado nuestra redención, ha pagado nuestra vida con su vida y nos ha redimido, es de ahí en adelante crecer para Él. Eso es lo que se refiere con hambre y sed de justicia. Por eso el mismo Señor dice en Mateo 6:33, en ese mismo sermón, más adelante lo veremos, pero lo cito rápidamente. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En otra versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Nuestro afán no debe ser por buscar las riquezas, por buscar vivir una vida material. Nuestro afán debe ser por agradar a nuestro Rey, por agradar a aquel que nos salvó, por agradar a aquel que en su misericordia nos alcanzó. Que aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo, quien murió por nosotros. Por eso Pablo bien decía en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es tener hambre y sed. Eso es tener hambre y sed. Llegar a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, tenemos hambre y sed y queremos más. Queremos conocer más a nuestro Rey, queremos conocer más a nuestro Salvador, queremos conocer más a su Espíritu. Y Él nos lleva a la palabra y la palabra nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nos damos cuenta que muchas veces hemos hecho cosas que no debemos hacer y eso contrista nuestro corazón, nos entristece y nos hace ver cómo nuestro Padre ha sido misericordioso. La palabra nos muestra el pecado y la palabra nos muestra cómo andar una vida santa, porque hemos sido llamados a ser santos. Anhelamos primero las cosas de Dios, no lo que el mundo nos ofrece, no lo que nos ofrece con su porquería, no lo que la basura del mundo nos quiere ofrecer como comida. Eso es tener hambre y sed. Eso es tener hambre y sed. No quedarnos atrás viendo el pasado y lamentando un pasado que ha sido desechado por nuestro Rey y Salvador, porque si no en vano hubiera muerto. Si no en vano hubiera muerto Cristo. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta y nos transforma y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y esa hambre y esa sed es continua. Y solamente va a ser satisfecha cuando estemos con Él. Mientras estemos aquí, en este mundo de peregrinos, esa hambre y esa sed no van a ser satisfechas. Porque no nos alcanza la vida para conocerle a Él, no nos alcanza la vida para vivir conforme a su majestad y gloria. No nos alcanza la vida para ser completamente justos. Solamente seremos completamente justos, completamente buenos, completamente perfectos cuando seamos glorificados, si es que hemos creído en Él. Y aprovecho para terminar. Si tú estás viendo por primera vez este video, reconoce que necesitas a Cristo. ¿Por qué lo necesitas? Porque decir yo no mato y yo no robo no es suficiente. Eso es orgullo. Pensar que por mis propios medios tengo comunión con Dios o estoy bien con Dios, más bien porque eso ni siquiera es comunión. Es simplemente como que yo no mato, yo no robo, entonces Dios no me hace nada. Dios no me va a hacer nada porque yo estoy bien. Entonces Dios no me va a tocar. Pero yo ni siquiera me acerco a Él.
Y eso es porque nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza es contraria a Dios. Por naturaleza somos así. Nacemos muertos para Dios. Y no deseamos, no queremos buscarle. Pero en este tiempo el Espíritu Santo te llama y te dice arrepiéntete. Mira tu maldad, reconoce que has sido malo. Y no solamente lo digo con pecados escandalosos. Adulterio, fornicación, borracheras, eh, drogas, prostitución, qué sé yo. No, son también cosas sencillas, que no son tan escandalosas y más fácil de tapar. Mentiras, engaños. ¿Cuántas veces has dicho mentiras? ¿Cuántas veces hemos dicho mentiras? Porque yo también las he dicho. ¿Cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces hemos sido groseros, soeces, orgullosos, pedantes? ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones en el hogar o en la calle, en la universidad? Eso no glorifica a Dios, por el contrario, eso muestra nuestra rebeldía. No nos importa, es que yo no me dejo de nadie. Que vengan a ver cuántos pares son tres moscas. Actitud rebelde, de no te importa nada, donde piensas que nadie te ve, pero el Señor te está viendo todo el tiempo. Y con decir, no es que yo no mato y yo no robo, eso no basta, no basta. El Señor te llama en esta mañana, te dice, ven, ven, mira a Cristo. Él vivió lo que tú debías vivir y pagó la muerte que tú debías pagar. Nosotros deberíamos ser los que estuviésemos colgados en esa cruz romana, con los clavos atravesados en nuestras manos y nuestros pies, sangrando, pagando el peso de nuestras culpas, como dijo el ladrón. Nosotros sí merecemos lo que nos está pasando, pero ¿qué ha hecho? Pero después le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre reconoció que él estaba ahí correctamente por sus pecados, pero aquel que estaba colgado junto a él no era culpable y que estaba pagando un castigo por él y por todos aquellos que crean en él. Y su recompensa fue la vida eterna, y lo sabemos porque la misma escritura lo dice, el mismo Jesús se lo dijo ahí en ese momento. Amigo, reconoce que tú estás muerto en tus delitos y pecados, estás ahí como ese ladrón colgado. Reconoce lo que el que está en la cruz murió por tus pecados. Y te hace justo delante del Padre si crees en Él, para que tengas una relación correcta con el Padre. Esa justificación se refiere a una relación correcta con Dios. Ahora Dios nos mira a través de Cristo si creemos en Él. Nos mira a través de la justicia de Cristo y podemos acercarnos a Él y decirle, papá, cuídame, papá, guárdame. Gracias por la creación, gracias por la provisión. Y podemos caminar en su justicia. Y Él nos dará esa hambre y esa sed de justicia para que anhelemos más y más y más de Él. Esa es la invitación y ese el clamor. Como dice el profeta, buscadme y viviréis. Y el Señor te llama a eso. Búscalo y vivirás. Porque así como la visión del valle de los huesos secos de Ezequiel, Él traerá vida a esos huesos secos. En tu valle de sombra y muerte, si tú reconoces a Jesús, si tú lo reconoces como tu Señor, pero eso solo lo hace el Espíritu Santo, reconoce tu pecado,
Espíritu Santo traerá convicción de pecado a ti y reconocerás que necesitas a Cristo. Y ahí en ese momento esos huesos secos cobrarán vida y podrás vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Con el favor del Señor y con su permiso, nos encontramos el próximo jueves para continuar estudiando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Un abrazo para todos, bendiciones, feliz día. Chao.